Hay un poder silencioso acechando en cada latido de tu corazón, un pulso ancestral que resuena con la primera chispa de conciencia que despertó a la humanidad del mero instinto a la creación deliberada. Cierra los ojos un instante y escucha ese ritmo. No es solo sangre corriendo por tus venas, es la sinfonía de miles de millones de procesos biológicos organizados en un ballet matemáticamente perfecto, indicando que existe un orden, un plan y una inteligencia ya impresos en ti. ¿Y si en vez de tratarlo como algo común, actuáramos como colaboradores conscientes de esa inteligencia, como coautores de un gran proyecto llamado vida? Esa misma pregunta llevó a Thomas Edison a intentar más de 10.000 filamentos hasta extraer luz de la nada, a Andrew Carnegie a ver imperios donde otros solo veían mineral, y a Helen Keller a escribir frases luminosas en la oscuridad de su sordera y ceguera. Estos titanes de la historia no se apoyaban en supersticiones, sino en una convicción inquebrantable, que al actuar como si una chispa divina guiara cada paso, activamos recursos mentales que permanecen dormidos en el modo automático. Piensa en las veces que has sentido un chispazo de inspiración, esa idea repentina que resolvió un problema o abrió una oportunidad. Fue casi como un susurro interno que decía, hazlo así. Ahora imagina vivir en un estado de constante preparación, para captar esos susurros, transformándolos en decisiones audaces y acciones precisas. No se trata de arrodillarse y esperar milagros del cielo, sino de levantarse con una claridad cristalina, donde cada elección diaria se convierte en un ladrillo en la construcción de tu propósito mayor. Es ingeniería mental aplicada, basada en el principio de que el pensamiento sumado a una fe inquebrantable en uno mismo genera energía suficiente para mover montañas, o al menos para moverte a ti en la dirección correcta todos los días. Permítanme usar una metáfora náutica. Tu cerebro es el motor, tus hábitos el timón y tu creencia interior el mapa. Cuando el capitán ignora el mapa, el barco deriva, consumiendo combustible sin progreso real. Pero cuando el comandante estudia ese mapa interno, esa sensación vívida de que hay algo más grande guiando la ruta, cada ajuste del timón tiene sentido, cada tormenta se convierte en una lección de navegación y cada aparente desvío revela una nueva ruta hacia puertos más prósperos. Se actúa entonces no con arrogancia, sino con la humildad audaz de quien sabe que el capitán responde por cada riesgo asumido y por cada tesoro conquistado. Quizás digas, pero ya intenté actuar con confianza y el mundo me derribó. Mi querido amigo, mi querida amiga, quien nunca tropieza, jamás aprendió a bailar. Henry Ford quebró 5 veces antes de reinventar el sistema industrial. Oprah Winfrey fue despedida de su primer trabajo en televisión, considerada inadecuada para la cámara. Lo que transformó sus caídas en trampolines fue la decisión de interpretar cada fracaso como retroalimentación de su propia inteligencia interior. En vez de preguntar, ¿por qué a mí?, preguntaban, ¿para qué me sirve esto?, y encontraban en la respuesta la siguiente acción alineada con su propósito. Te invito a reprogramar tu diálogo interno para tratar cada pensamiento como un decreto creativo. Al despertar, declara mentalmente, hoy actúo como si Dios estuviera dentro de mí, guiando cada palabra y cada paso. A lo largo del día, cuando la duda te asalte, pregúntate, si una sabiduría infinita me habitara, ¿cuál sería la opción más valiente, justa y productiva ahora? En esta simple práctica, desplazas el centro de mando de la inseguridad a la intuición, de la vacilación a la iniciativa. No confundas esta postura con perfeccionismo espiritual o misticismo etéreo. Es simplemente la manera más pragmática que conozco de liberar tu genio creativo. Cuando el cerebro cree que sus esfuerzos tienen el respaldo de una fuerza mayor, libera dopamina y serotonina,
sustancias que amplifican el enfoque, la resiliencia y la capacidad de innovación. La neurociencia confirma lo que los grandes hacedores siempre supieron intuitivamente. La fe racional en uno mismo, esa sensación de estoy conectado con lo mejor de mí, potencia el rendimiento en cualquier área. Por lo tanto, si llegaste hasta aquí esperando una receta milagrosa, permíteme ser directo. Los milagros son resultados naturales de mentes disciplinadas que se atreven a alinear deseo, creencia y acción. Eso es lo que significa actuar como si Dios estuviera dentro de ti. Vivir con responsabilidad divina, sabiendo que cada pensamiento es semilla, cada palabra es agua y cada actitud es luz. Tú cultivas, proteges y cosechas. En los próximos 5 puntos vamos a diseccionar este proceso en estrategias tan concretas como un martillo y tan poderosas como la chispa que enciende el horno del acero. Veremos cómo definir un propósito que haga latir tu corazón más rápido, cómo entrenar la mente para mantener la fe inquebrantable, cómo moldear hábitos que transformen días comunes en escalones de grandeza y cómo medir resultados de forma que hasta el más escéptico reconozca que algo extraordinario está en marcha. Comencemos con la base de todo. El reconocimiento de que tienes dentro de ti una chispa de inteligencia creadora que necesita ser activada conscientemente cada día. La mayor trampa del ser humano moderno es vivir en piloto automático, obedeciendo a los impulsos del mundo exterior como si fuera una hoja llevada por el viento. Pero cuando decides actuar como si Dios estuviera dentro de ti, eso exige un cambio radical en tu centro de mando interno. No se trata de repetir mantras vacíos o adoptar una pose de santidad. Se trata de asumir la autoría de tus propios pensamientos y colocarlos bajo la luz de una conciencia superior. En cada elección que haces, existe un instante milimétrico entre el estímulo y la respuesta. Ese intervalo es el altar donde ofreces o una reacción instintiva y condicionada, o una acción deliberada e inspirada. Actuar como si Dios estuviera dentro de ti es llenar ese instante con lucidez, con propósito y con poder. Observa el caso de Viktor Frankl, psiquiatra austriaco preso en campos de concentración nazis. Perdió todo: familia, libertad, dignidad física, pero mantuvo una convicción inquebrantable, que su actitud interior era inviolable. Frankl decía que, incluso en medio del horror absoluto, aún podía elegir su comportamiento, su respuesta, su pensamiento. Esa elección, ese espacio sagrado entre estímulo y respuesta, fue lo que le dio fuerzas para sobrevivir, crear una nueva escuela de psicología y escribir libros que cambiaron millones de vidas. Él no actuaba como víctima del ambiente, actuaba como alguien conectado a una fuente interna que ningún guardia nazi podía tocar. Ese es el tipo de fuerza que liberas cuando decides actuar con la certeza de que hay un propósito superior fluyendo a través de ti, incluso en las circunstancias más adversas. Ahora tráelo a tu realidad. ¿Cuántas veces reaccionas por impulso, por miedo, por ira, por vanidad, y luego te arrepientes? ¿Y si entrenaras tu mente para pausar, respirar y preguntar, ¿qué haría una conciencia superior en este momento? Esta simple pregunta puede prevenir conflictos, redireccionar decisiones, alinear acciones y, más importante, te coloca al mando de tu propia energía. Porque cuando actúas como si estuvieras cargando una chispa divina, no te permites ser dominado por fuerzas pequeñas. Asumes la postura de quien dirige su propio destino. Esta práctica se debe incorporar en pequeños gestos diarios. Al despertar, por ejemplo, no empieces el día revisando redes sociales o corriendo hacia el caos. Comienza con un silencio intencional. Respira profundo. Piensa, hoy cada acción mía será expresión de la mejor versión que existe en mí. Después, observa cómo caminas, cómo hablas,
cómo tratas a las personas. Esto es autoliderazgo. Y todo gran líder es, antes que nada, un guardián de su propia presencia. Tu presencia es la evidencia de tu conexión. Cuando es centrada, segura y tranquila, la gente a tu alrededor lo siente. No necesitas decir que eres alguien importante. Ellos lo perciben. Recuerda, no se trata de fingir perfección. Se trata de elegir tu punto de referencia. La mayoría de las personas actúa basándose en las noticias, en lo que piensa el vecino, en la última crítica recibida. Pero cuando decides actuar como si Dios estuviera dentro de ti, tu referencia pasa a ser una sabiduría interna. Te preguntas, ¿qué está alineado con mi propósito? ¿Qué me acerca a la vida que quiero construir? Esto no solo eleva tu rendimiento, cambia tu destino. Porque el destino no es un lugar predeterminado. Se construye a partir de las decisiones que tomas cada día, basándote en la conciencia que eliges activar. Y finalmente, entiende, el mundo no está esperando a otra persona reactiva. El mundo está pidiendo a gritos individuos conscientes, responsables, que actúen con grandeza interior. Cada vez que optas por ser esa persona, aunque nadie lo vea, aunque no recibas aplausos, estás, en realidad, moldeando la realidad a tu alrededor. Porque las acciones alineadas con la sabiduría generan resultados sólidos, duraderos, incuestionables. Esto es vivir con el Espíritu de Dios en cada gesto, y eso está a tu alcance ahora mismo. Pasemos al segundo punto. Construir un propósito definido. Actuar como si Dios estuviera dentro de ti exige una dirección clara, y la dirección exige propósito. Sin él, incluso el mayor de los potenciales se pierde en caminos tortuosos y distracciones brillantes, pero vacías. El propósito es el timón de tu existencia. Es la convicción que te pone de pie cada mañana y te hace soportar el peso del esfuerzo diario con dignidad. Lo que he observado en mi larga experiencia con los grandes triunfadores del mundo es que todos ellos, sin excepción, tenían un propósito definido, no una vaga intención de ser feliz o ganar dinero, sino un motivo ardiente, específico y arraigado en el servicio a los demás. Piensa en Martin Luther King Jr. Su propósito no era ser reconocido, era transformar una estructura injusta, era liberar, era servir. Y porque tenía un propósito tan claro, logró inspirar a millones con solo una palabra, un gesto, una marcha. Cuando actúas como si Dios estuviera dentro de ti, tu propósito no puede ser egoísta, mezquino o simplemente reactivo. Debe reflejar algo más grande que tú. Y no te engañes, esto no significa que deba ser grandioso a los ojos del mundo. Puede ser algo aparentemente simple, como crear una familia sana, transformar la vida de tus clientes o enseñar con excelencia. El secreto está en saber, sin duda, por qué haces lo que haces. Esa claridad, por sí sola, es poder. Ahora, ¿cómo se construye ese propósito? Primero, elimina el ruido. Mientras te preocupes por lo que piensen los demás, por los aplausos, por el estatus, estarás conduciendo un auto mirando por el espejo retrovisor. El propósito nace cuando silencias el ruido externo y escuchas el llamado interno. Hazte preguntas poderosas. ¿Qué haría todos los días aunque no me pagaran? ¿Qué tipo de problema me causa indignación hasta el punto de querer resolverlo? ¿Qué me emociona profundamente y al mismo tiempo me da fuerza para continuar? Las respuestas no llegarán todas de una vez, pero cada pregunta sincera es una pala que cava más profundo en la tierra fértil de tu ser. Y cuanto más profundo cavas, más fuerte crece la raíz de tu propósito. Después de escuchar ese llamado interno, es hora de traducirlo a un lenguaje práctico. Un propósito no puede ser una abstracción filosófica. Debe transformarse en metas, hábitos, rutinas. Debe moldear tu agenda, tus relaciones, tus elecciones. Un propósito verdadero te obliga a decir que no a lo que ya no sirve. No tolera distracciones crónicas.
amistades tóxicas o zonas de confort. Te convoca. Y como toda convocatoria divina, exige valor. Es por eso que tantas personas prefieren seguir confundidas, porque la claridad tiene un precio, pero ese precio es insignificante comparado con la recompensa de vivir con sentido. Conocí a un hombre que trabajó 20 años en una empresa y todos los días se sentía vacío. Cuando le pregunté qué le gustaría hacer si tuviera total libertad, respondió, sin dudar, enseñar música a niños de la periferia. Sus ojos brillaron como si Dios hubiera encendido una vela en su alma, pero al instante siguiente suspiró y dijo, pero eso no da dinero. Ahí está el conflicto que mata miles de propósitos diariamente, la creencia de que el dinero está separado del sentido. Pero lo que enseño y lo que he aprendido de los grandes emprendedores de la historia es que cuando sirves con pasión, constancia y valor real, el dinero encuentra un camino hacia ti, porque es consecuencia, no causa. Cuando actúas como si Dios estuviera dentro de ti, entiendes que no estás solo en esta ecuación. Hay una fuerza moviendo piezas, abriendo puertas, conectando puntos que ni siquiera imaginabas. Pero todo comienza con tu decisión de escuchar y obedecer a tu propósito. Entonces escribe el tuyo, literalmente. Pon en palabras claras lo que crees que es tu papel en este mundo. Léelo en voz alta todos los días. Siéntelo como si ya estuvieras viviendo ese propósito. Porque cuanto más internalizas esa misión, más moldea tus pensamientos, tus palabras y tus resultados. Un propósito definido transforma tu vida en una brújula viva y dejas de vagar para empezar a avanzar. Pasemos al tercer punto, cultivar la fe racional como combustible constante de la acción. Actuar como si Dios estuviera dentro de ti no se trata de esperar señales místicas o milagros inusuales. Es confiar, con firmeza y lógica, que la inteligencia que creó universos también plantó en ti los recursos para transformar tu realidad. La fe racional es el puente entre lo invisible y lo palpable, entre el deseo ardiente y la concreción. No se trata de fe ciega, sino de una convicción lúcida que nace de la repetición de acciones alineadas con el propósito y de la observación constante de los frutos cosechados a lo largo del camino. Fíjate bien, la fe no es solo un sentimiento noble, es una fuerza operativa. Es como la corriente eléctrica que, aunque invisible, enciende las luces, calienta el ambiente, mueve máquinas. Cuando cultivas una fe racional, no te permites paralizar ante el miedo o la incertidumbre. En cambio, actúas, porque sabes que, aunque los resultados no aparezcan inmediatamente, la semilla plantada en el terreno fértil de la constancia siempre dará fruto. La fe que mueve resultados es la que te impulsa a continuar incluso cuando los ojos aún no ven. Es el agricultor que planta porque conoce las estaciones, no porque exige cosecha al día siguiente. Y aquí una anotación importante. La fe se entrena. Así como los músculos se desarrollan con la repetición, la confianza interior se fortalece con la práctica diaria. Cada vez que cumples una meta, por pequeña que sea, tu mente registra una victoria. Cada vez que honras tu palabra, aunque no haya aplausos, tu mente entiende que puede confiar en ti. Esa es la base de la fe racional. Se construye con evidencias internas, no con promesas externas. No se trata de sentirse confiado, sino de construir confianza con cada actitud alineada. Piensa en Walt Disney. Antes de crear un imperio de fantasía, lo despidieron por falta de creatividad. ¡Qué ironía! Podría haber renunciado, resignado, vivido una vida mediocre, pero tenía una fe tan clara en su propósito que ninguna puerta cerrada lo impedía de seguir adelante. Visualizaba lo que aún no existía con tanto fervor que su mente comenzó a generar soluciones, a atraer a las personas correctas y a moldear lo invisible hasta que se convirtió en un parque, un estudio, un símbolo mundial. Eso no es magia,
Es el poder de la fe racional en acción. Una fe que dice, aún no lo veo, pero sé que se está construyendo porque estoy trabajando con persistencia y constancia. Esta fe también es necesaria en los momentos silenciosos, cuando nadie está mirando. Es en esos intervalos, lejos del público, que el verdadero guerrero espiritual se revela. Es fácil confiar cuando todo fluye, cuando llegan los elogios, cuando aparecen los resultados. Pero actuar como si Dios estuviera dentro de ti es precisamente mantener el ritmo incluso cuando el panorama es desolador. Es en esas horas que la diferencia entre los que intentan y los que realizan se hace evidente. Los que intentan esperan señales para actuar. Los que realizan crean las señales con sus acciones. ¿Y cómo se mantiene esta fe viva en medio de la rutina? Con rituales, simples pero poderosos. Uno de ellos es comenzar el día con una pregunta. ¿Qué puedo hacer hoy que me acerque a mi propósito? Otra práctica es revisar al final de cada día lo que hiciste de concreto, aunque sea mínimo. Estos rituales son como píldoras de refuerzo para tu fe. Te recuerdan que estás en el camino, que estás plantando, que estás actuando con la fuerza de algo mayor, vibrando en cada gesto. Recuerda, la fe racional no excluye la planificación, la intensifica. No elimina el esfuerzo, lo dignifica. No quita la responsabilidad, la devuelve a su verdadero dueño. Tú, porque al final de cuentas, no importa cuán espiritualizado te sientas, si tus acciones siguen siendo pequeñas, confusas y desconectadas de tu propósito. Fe sin obra es deseo. Obra sin fe es esfuerzo vacío, pero fe con obra, eso sí, es pura alquimia. Es transformar la visión en realidad. Es probar con resultados que la chispa divina no solo está en ti, ella actúa a través de ti. Pasemos al cuarto punto, la disciplina de los hábitos que sustentan la presencia divina en acción. Una mente poderosa puede soñar con castillos e imperios, pero sin la disciplina de los hábitos diarios, todo se desmorona como arena seca. Actuar como si Dios estuviera dentro de ti no es un evento ocasional de inspiración, es un compromiso constante con patrones de comportamiento que reflejan grandeza, orden y dirección. Es entender que tu divinidad no se manifiesta solo en las ideas brillantes que tienes, sino sobre todo en los hábitos que cultivas en silencio, día tras día, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando el entusiasmo disminuye. Un hábito no es solo una repetición, es una declaración de quién elegiste ser. Si te despiertas tarde, te alimentas mal, pospones tus tareas, consumes información tóxica y vives reaccionando a lo que el mundo te presenta, tu vida será una eterna repetición del caos. Pero cuando construyes hábitos alineados con un propósito superior, tu rutina se transforma en un ritual sagrado. No solo vives, moldeas tu realidad, una decisión a la vez. Es como afilar una navaja. Nadie ve el proceso, pero todos sienten el corte. Y el corte, amigo mío, es tu presencia. Es lo que transmites sin decir una palabra. Veamos un ejemplo práctico y poderoso. Benjamin Franklin, uno de los fundadores de Estados Unidos, creó una lista de 13 virtudes que deseaba cultivar. Todos los días, evaluaba su progreso en cada una de ellas. Esta práctica diaria lo hacía consciente, intencional, comprometido. No era perfeccionismo, era pulido. Él entendía que un hombre no se hace grande por casualidad. Se construye ladrillo a ladrillo, hábito a hábito. Y eso es exactamente lo que te propongo. Construye hábitos que expresen la versión divina de tu ser. Si Dios habitara en ti y habita, ¿cómo actuaría en tu cuerpo, en tus horarios, en tus palabras, en tus elecciones alimenticias, en tus finanzas? Esta pregunta, hecha con honestidad, puede redefinir toda tu rutina. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿por dónde empiezo?
Empieza por lo que puedes controlar. No necesitas cambiar todo de una vez. Elige un hábito esencial. Levantarte temprano, beber más agua, estudiar 20 minutos al día, caminar en silencio todas las mañanas y comprométete con él. Trata este hábito como un voto sagrado, no con rigidez opresiva, sino con la ligereza de quien sabe que está sintonizando su mente con algo mayor. La disciplina en este contexto no es prisión, es libertad. Libertad de ser quien naciste para ser, sin interferencia de los ruidos externos. Otra clave fundamental es eliminar los hábitos que sabotean tu expansión. Cada vez que repites un comportamiento que va en contra de tus valores, debilitan tu autoridad interior. Es como si la chispa divina en ti se apagara un poco más. No hay forma de actuar con grandeza si tus acciones son demasiado pequeñas para tu propósito. Y no se trata de buscar la perfección, sino de elevar el estándar. Cada vez que dices no a lo que te debilita, estás diciendo sí a tu fuerza. Cada vez que eliges lo difícil correcto en lugar de lo fácil equivocado, amplías tu energía, tu claridad, tu presencia. Transformar hábitos requiere estrategia. Usa recordatorios visuales, pega frases en el espejo, programa alarmas con afirmaciones, crea entornos que faciliten el nuevo hábito, rodéate de personas que ya viven con el estándar que deseas. Tu cerebro es programable y la repetición es el código. En pocas semanas, lo que hoy exige esfuerzo se volverá natural. Y en ese punto, amigo mío, no solo estarás actuando como si Dios estuviera dentro de ti, estarás viviendo como prueba concreta de que Él se manifiesta en el mundo a través de tus hábitos. Es esa disciplina la que sostiene el milagro. No es el éxtasis de una oración o la emoción de un video inspirador lo que cambia vidas. Es el acto de levantarse todos los días y actuar, aunque no se tenga ganas, aunque no haya aplausos, aunque no haya resultados inmediatos. Ese es el verdadero altar de la transformación, tu agenda. Es allí donde el cielo toca la tierra a través de ti. Para concluir, el quinto punto. El arte de medir los resultados como quien lee las señales de una inteligencia superior en acción. Actuar como si Dios estuviera dentro de ti no es solo una cuestión de inspiración, propósito y buenos hábitos. Es también una ciencia. Es saber observar los frutos y comprender qué está funcionando, qué necesita ajustes, qué debe mantenerse y qué debe abandonarse. El agricultor que siembra con fe no solo espera la cosecha, examina la tierra, observa el cielo, afina sus herramientas, mide la humedad, entiende que la fe sin evaluación se convierte en ilusión. De la misma manera, tú necesitas medir tus resultados con los ojos de quien está co-creando con algo más grande, pero también con la mente de quien es responsable de ajustar las velas de su propio barco. El primer paso para esta evaluación consciente es definir con claridad lo que deseas manifestar. No hay forma de medir el progreso sin una dirección clara. No se trata solo de soñar en grande, sino de hacer ese sueño medible. Quiero ayudar a las personas es noble, pero vago. Quiero ayudar a 10 personas al mes a transformar su salud con mi conocimiento. Es claro, rastreable, ajustable. El universo responde a la precisión. Y tu mente, al ver progreso en números, también libera recompensas bioquímicas que refuerzan tu motivación. Medir es más que controlar, es alimentar la creencia de que estás avanzando. Pero atención, medir los resultados no es aferrarse a métricas vacías ni vivir en ansiedad. Es buscar evidencia de que estás en el camino correcto, aunque el ritmo no sea el que te gustaría. Y aquí entra un detalle crucial. No todo resultado es inmediato. A veces, lo que siembras hoy solo florecerá meses después, en otra área de tu vida.
El libro que lees ahora puede que no te dé dinero hoy, pero puede cambiar tu mentalidad, y esa mentalidad, sí, traerá oportunidades en los próximos años. Por lo tanto, aprende a medir también los resultados invisibles: claridad, enfoque, disciplina, confianza, conexión. Son los pilares silenciosos de tu grandeza. Thomas Edison, al ser preguntado sobre sus miles de fracasos antes de crear la bombilla eléctrica, respondió que no había fallado. Solo había descubierto miles de maneras que no funcionaban. Eso es madurez espiritual aplicada a la acción. Es entender que todo dato es útil, toda retroalimentación es valiosa. Y todo resultado, sea éxito o aparente fracaso, lleva una lección que te hace más apto para el próximo paso. Cuando actúas como si Dios estuviera dentro de ti, tratas los errores con reverencia, como mensajes. No te castigas, aprendes. No te paralizas, te ajustas. Otro aspecto esencial de la medición consciente es el realineamiento. Imagínate que eres un arquero. No basta con tensar el arco con fe. Hay que observar dónde cayó la flecha y ajustar la puntería. Así también es en la vida. Reflexiona semanalmente. ¿Mis acciones me acercaron a mi propósito o me alejaron? ¿Estoy alineado con mis valores? ¿Qué puedo hacer mejor? Estas preguntas, hechas con sinceridad, elevan tu inteligencia práctica a un nivel casi profético, porque dejas de vivir por ensayo y error y pasas a vivir por intención y perfeccionamiento. Pero quizás lo más hermoso de todo esto sea darte cuenta de que, al medir resultados, también te abres a las señales sutiles del universo. A veces, la vida responde de maneras inesperadas. Una persona que aparece, una propuesta que surge, un camino que se revela. Cuando estás actuando con alineación interior y prestando atención a los frutos, incluso los más discretos, comienzas a ver que nada es casualidad, que hay, de hecho, una fuerza operando contigo, no contra ti. Y este reconocimiento profundiza tu fe racional, porque no solo estás esperando que algo suceda, estás construyendo, corrigiendo, creciendo. Y con cada resultado te haces más cercano a la versión divina que decidiste honrar. Finalizamos así los 5 pilares que sostienen esta poderosa decisión: actuar como si Dios estuviera dentro de ti. Y ahora mi invitación es simple, directa e inaplazable. Aplica. No mañana, ahora. Elige un hábito para comenzar. Redefine tu propósito. Refuerza tu fe con acciones. Evalúa tus frutos. Recomienza, si es necesario, con humildad y firmeza. El mundo no necesita más palabras. Necesita ejemplos vivos, y tú puedes ser uno de ellos. Si este mensaje te ha conmovido, compártelo. Dale me gusta. Envíaselo a alguien que necesita recordar su propia fuerza. Y sobre todo, comprométete con tu misión con la misma entrega con la que respirarías si estuvieras sumergido. Porque, al final, de eso se trata: respirar propósito, actuar con poder y vivir como si lo divino te habitara. Porque créeme,